las perspectivas que tiene la actual política neoliberal que viene impulsándose ya durante varios años hacia el 2025 y lo que podría hacerse para ponerle fin a este largo periodo que ha sido de enorme pérdida económica, social, cultural, psicológica incluso. Entonces, yo quisiera empezar trazando un poco la cancha y señalando que la actual alianza política que conduce el país no se distancia demasiado de la alianza política que representó Guillermo Lasso y que representó Lenín Moreno. Si bien pueden haber determinadas personas que o se han incorporado o han salido de la alianza política que conduce el gobierno y el Estado, en general el bloque de gobierno es más o menos el mismo y es un bloque que responde a intereses que son contrarios a los intereses populares, a los intereses democráticos e incluso a los intereses nacionales del país. Es una alianza política de una oligarquía modificada por su composición cada vez más vinculada a aspectos graves y oscuros de una economía criminal que va ganando espacio en el Ecuador y en América Latina. Es una alianza política que conduce el gobierno y que conduce el país desde esos intereses. Y esos intereses, como digo, son contrarios a los intereses sociales, a los intereses económico-productivos y a los intereses nacionales. Creo que eso es un primer elemento que hay que considerar, porque cualquier análisis de la situación económica, de la situación financiera, de la perspectiva de manejo fiscal del país o monetario del país, tiene que ver con el tipo de conducción política, con el tipo de alianza política y con los intereses a los que representa. No hay una economía técnica ausente de la economía política que está por detrás y eso, a pesar de que muchas personas, muchos compañeros que están presentes lo saben, vale la pena recalcar porque es una condición de inicio para poder analizar y para poder mirar la perspectiva. Si eso es así, entonces, lo que podemos observar es una línea de continuidad entre el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Guillermo Lasso y el gobierno de Daniel Noboa, a pesar de que él puede como persona, como joven, estar representando a una generación distinta de Lasso y Moreno, en términos de su conducción política, en términos de su conducción económica, representan más o menos lo mismo, con muy pocas diferencias. Por ejemplo, vale señalar también que esta alianza política da continuidad a la agenda neoliberal que inició el gobierno de Moreno. Moreno, en el momento que traiciona a la alianza política que le condujo al gobierno, se enrumba por una agenda de manejo del Estado desde la perspectiva neoliberal, en muchos de sus componentes, desde una perspectiva de total sumisión al Fondo Monetario Internacional, fue el primero que volvió a realizar un acuerdo con este organismo, y de una agenda de negocios en las que se ve con claridad los objetivos rentistas, los objetivos de asalto del gobierno y del poder para beneficios particulares, los objetivos de venta de activos públicos y de bienes estratégicos y los objetivos de mermar la capacidad de acción del Estado en el ámbito de la regulación, en el ámbito de la participación social, en el ámbito de la democracia política, en favor de un minúsculo grupo vinculado a intereses financieros cada vez más cercanos a lo que yo llamo y otros analistas llaman la economía criminal. Esa agenda la inició Moreno, pero esa agenda, por supuesto, la profundizó de una manera absolutamente desequilibrante en términos sociales Guillermo Lasso, como un aspecto epidérmico de que muestra esto es el aumento indiscriminado del crimen organizado, de la inseguridad como un corolario de ese aumento del crimen organizado y de los negocios vinculados al crimen organizado.
No solamente me refiero al lavado de dinero, sino a la penetración que puede tener en la economía productiva y en el aparato económico esos aspectos de una economía criminal. Esa agenda, como digo, la profundiza Lazo, y a pesar de que Noboa gana las elecciones entregando un mensaje distinto, un mensaje del nuevo Ecuador, un mensaje de esperanza, un mensaje de que van a cambiar determinadas cosas, en los hechos, en estos pocos meses de gobierno, en estas pocas semanas de gobierno, vemos que es una continuidad de esa agenda neoliberal, rentista, de asalto del poder para beneficio privado, etcétera, etcétera. Algunos indicadores al respecto, para que no sea solamente un relato, sino un dato, es que desde el año 2017, un año en el que culminamos con un 2.3% de crecimiento, todo lo demás ha sido o decrecimiento o caída de la economía, incluyendo el año 2018 prepandemia, el año 2019 prepandemia y los años incluso posteriores a la pandemia. Perspectiva para el año 2024, según el Banco Central, es un crecimiento de apenas del 0.8%, el más bajo, uno de los más bajos de América Latina, ¿no? Y por tanto un crecimiento menor a la tasa de crecimiento poblacional. O sea, en términos por habitante, el Ecuador no va a crecer, sino va a decrecer. Y eso muestra que a la economía floreciente del ámbito financiero y de un ámbito que ya lo voy a mencionar, se ve una economía más bien decaída del grueso de la población, de los productores en general, incluyendo productores empresariales, medianos, pequeños, grandes incluso, de los productores agrícolas, de los productores industriales y de las personas vinculadas al área de servicios, del comercio, etcétera, ¿no? Una economía bastante decaída en ese ámbito frente, como digo, al florecimiento de la economía financiera y de la economía criminal. Es importante señalar, compañeros, compañeras, que de acuerdo a un análisis que salió el año pasado, ¿no?, de un organismo internacional bien informado con niveles adecuados del manejo en el análisis, se decía que en el año 2022, en el gobierno de Guillermo Lasso, se había lavado alrededor de 3.600 millones de dólares. No es posible un lavado de dinero de esa magnitud sin la participación del sistema financiero. Es decir, no todo ese dinero se lo puede tener en caletas o de manera informal en efectivo, no. Es indispensable la participación del sistema financiero, pero lo más preocupante, además de que eso es así, es que esos 3.600 millones de dólares, alrededor del 3% del PIB, probablemente más, no ingresan para beneficiar a la economía productiva en general del país. A pesar de ser un país dolarizado que podría beneficiarse de ese ingreso de divisas al final del día, ese dinero, esa liquidez, no fomenta la producción, no fomenta el crecimiento, obviamente no fomenta el empleo, porque no hay correlación entre semejante cantidad de dinero que entraría y los indicadores macroeconómicos completamente alicaídos, como les mencionaba, de crecimiento en términos generales para este año en términos per cápita. Florece la economía criminal, eso sí, ese dinero entra a aportar de manera decisiva a todo un ámbito de una economía que genera inseguridad, de una economía vinculada a la compra de equipamiento incluso superior al que puede tener la policía y las Fuerzas Armadas, de una infraestructura en la cual se mueven absolutamente sofisticada, de un equipamiento en general, no solo de armas, sino de vehículos, de edificios, de casas, de sistemas de seguridad, de sistemas de comunicación, de sistemas de transporte, ¿no? Y de un ejército, según Fernando Carrión, que llegaría a los 50.000 personas que hacen parte de estos grupos criminales, de estos grupos delincuenciales. Es una economía que se va formando al margen de la economía formal y que tiene vínculos muy orgánicos, si ustedes quieren, con el sistema financiero, con el sistema productivo en general, lo cual significa para el grueso de la población también un afecto disruptivo, desequilibrante, que es el de la seguridad. Según datos también de las personas que conocen más del tema, de una tasa de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes que queda el Ecuador después del presidente Correa,
hemos llegado a una tasa de casi 50 homicidios por 100.000 habitantes y eso, dependiendo de las zonas, puede incluso ser superior. Veíamos que en medio de este estado de excepción, de este estado de guerra que ha sido también utilizado para otros propósitos por el gobierno, según los datos de los medios de comunicación que son favorables al gobierno, que son contrarios a cualquier política democrática y nacional, en estos meses de imposición del estado de excepción, se han multiplicado por 5 los secuestros y las extorsiones en provincias como Guayas, como Los Ríos e incluso Pichincha. Entonces, lo que estamos viendo es un florecimiento de todo ese ámbito, de una economía, de una forma de vida criminal, ¿no? Que va ahogando incluso a la economía que no pertenece a ese ámbito. En términos de lo que dice el presidente Petro, ¿no es cierto? Es la traquetización de la sociedad, llama él. Estamos viendo que eso sucede en el Ecuador a vista y paciencia de gobiernos que no solamente han dejado hacer y dejar pasar, sino que han contribuido a que eso florezca. Vean ustedes cómo estaba tan vinculado en términos orgánicos gente, ¿no? Representantes de ese ámbito criminal con el gobierno de Guillermo Lasso. Creo que eso es indispensable señalarlo porque el bloque de gobierno que viene desde Moreno lo que hace es dar continuidad a ese elemento. Eso adicionalmente con las connotaciones rentistas, con el uso inadecuado del poder, con la agenda neoliberal, con la vulneración de los sistemas institucionales que tiene el Ecuador y que le ponen en riesgo frente a ataques económicos que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Y que vemos que pueden incluso hacerse aún peores. Me refiero, por ejemplo, al arbitraje facilitado por el gobierno de Guillermo Lasso, aupado por el entonces procurador de la República, ¿no? De Íñigo Salvador, que facilitó el triunfo de Perenco, que al revés le debía al país y que nosotros terminamos teniendo una deuda importante con esa empresa. Ahora Noboa quiere poner una pregunta en la consulta popular para facilitar arbitrajes internacionales que podrían ser aún peores que los que ya hemos tenido con Oxy y con Perenco. Por ejemplo, con Chevron Texaco. Un arbitraje que podría significar más de 10.000 millones de dólares si el Ecuador llega a perder, que posiblemente lo perdería como ha sucedido en el pasado. Entonces, es un conjunto de elementos disruptivos, desbalanceadores, desequilibrantes de la economía que generan un conjunto de efectos perversos. ¿Qué genera? Una tremenda exclusión en todo el sentido de la palabra. Exclusión social, marginación, pobreza, nuevamente migración, delincuencia generalizada, ¿no? Provincias enteras en la que la juventud ve a la delincuencia como el único espacio en el cual puede tener un refugio de sobrevivencia. Eso es una exclusión como resultado lógico de una política como la que hemos mencionado, ¿no? En este proceso de exclusión, evidentemente se encuentra la mayoría de la población. Nuevamente vemos indicadores gubernamentales que nos dicen que el Ecuador tiene alrededor de 26% de personas en situación de pobreza. Es 4.800.000 personas en un país como el Ecuador. 10% de personas en indigencia, 1.800.000 personas, ¿no? Un abandono absoluto del agro. No hay una política de fomento productivo, de crédito, de sostenimiento de un sector que cada vez se ve más empobrecido, más incapacitado para generar una política productiva, una acción productiva, ¿no? Y que vive en situación de pobreza, que son los que conforman mayormente estos números perversos que les he mencionado. A eso añádanle ustedes una ola migratoria que es un refugio económico, como sucedió a finales del siglo pasado, pero también son refugiados frente a la tremenda inseguridad que vive el país. Y de la mano con la exclusión, lo que estamos viendo en el gobierno de Noboa es la represión del movimiento social. En los últimos días hemos visto las denuncias de dirigentes indígenas en la provincia del Cotopaxi, en la que quienes están protestando por la minería, ¿no? Son reprimidos como si fueran criminales, usando el estado de excepción como mecanismo represivo contra la protesta social.
Ahora, junto a la agenda neoliberal, junto a la agenda de privatización, junto a esta agenda que ha vulnerado la institucionalidad y que ha permitido el florecimiento de todo este ámbito de economía criminal, tenemos el corolario, el Sí, resultado, al próximo, pero si no hay ninguna pregunta, yo un desequilibrante general de la sociedad ecuatoriana que además en términos segmentados golpea de forma diferente, siempre dura, a distintos grupos. Golpea de manera distinta a ciertos territorios, golpea de manera diferente a ciertos grupos etarios, sobre todo a los más jóvenes y a los ancianos. Hemos visto en los últimos días un intento del gobierno de Noboa de hacer modificaciones dramáticas en el sistema de seguridad social. Están hablando, por ejemplo, de un aumento de 10 puntos en la contribución de trabajadores y empleadores. Están hablando de la posibilidad de aumento de la edad de jubilación, del número de aportes e incluso de la manera de calcular las pensiones. Y si se mantiene esta línea en la cual realmente se está poniendo el énfasis en algo que no es, como es el aumento de la aportación, cosas así, y no se pone donde debe estar, tendríamos un IES con incapacidad de cubrir las pensiones jubilares de las personas adultas mayores en 2 años o 3 años. O sea, en vez de tomar el toro por los cuernos, impulsar una política de crecimiento productivo, impulsar una política de empleo, ¿no? Que es lo que realmente le da sostenimiento a un sistema de seguridad social, se pone el énfasis en cargarle la mano a las personas que están en situación más vulnerable en este momento, que serían los pensionistas. Entonces, golpea de manera diferente esta agenda, como les digo, a territorios, a grupos etarios, jóvenes, ancianos, a grupos étnicos. Cuando uno ve los indicadores de pobreza, siguen estando los cantones indígenas en mayor situación de pobreza que otros. Entonces, también dentro de este golpe generalizado y duro a toda la población, hay segmentos que son más golpeados que otros. Bien, si esta es la situación, yo quisiera tomarme unos minutos para ver la perspectiva, que también era parte del comentario. A mi juicio, compañeros, compañeras, no hay forma de salir de esta trampa en la cual ya el Ecuador lleva 7 años si es que no se cambia la alianza política de gobierno. Todas estas falsas esperanzas de esperar que un Noboa, porque es de una nueva generación, porque son nice y so handsome, haga modificaciones, son esperanzas ingenuas que no van a responder a la realidad. Todos estos cantos de sirena de un Noboa que se trata de presentar como una política comunicacional que ha sido más bien una política de repetir mentiras y mentiras que todavía tienen audiencia en ciertas personas, no van a significar modificaciones contundentes. No hay posibilidad, como digo, a mi juicio, de cambiar la línea de conducción del país si no se cambia la alianza política que gobierna el país y que conduce el Estado. Y eso implica, en democracia electoral como la que estamos, una modificación del gobierno en el 2025. Y esa modificación tiene que pasar por una alianza social, por una alianza política que ponga por delante los objetivos democráticos, populares, nacionales, y que desde esa perspectiva conduzca y enfrente lo que tenga que enfrentar. En primer lugar, si es que eso es así, si es que eso es así, en ese contexto hay que entender lo que sería la estructuración o el impulso de una política de seguridad. Una política de seguridad, en mi perspectiva, no solamente tiene que ver con el ámbito policial y con el ámbito represivo. Ciertamente hay que tener una política integral en el ámbito de la represión de las bandas criminales. Y cuando digo una política integral, tiene que ver con el equipamiento de la policía y las Fuerzas Armadas, pero también tiene que ver con la recuperación de la inteligencia
que permita estar por delante de lo que hacen las bandas criminales. Tiene que ver con acuerdos regionales, porque el problema disruptivo del narcotráfico no es un problema solamente nacional, es un problema que tiene que ver con el ámbito regional. Tiene que ver con políticas modernas e inteligentes de uso de nuevas herramientas, incluyendo muchas, la inteligencia artificial y muchas otras capacidades tecnológicas que permitan combatir el crimen organizado. Ciertamente ese es un elemento fundamental, una política integral de seguridad en ese ámbito, pero no va a ser posible tampoco recuperar un país vivible, un país, digamos, de paz, digamos, de convivencialidad adecuada, si es que junto a una política de seguridad en el ámbito policíaco y en el ámbito de la represión, no va de la mano con el ámbito económico, productivo y con el ámbito social. El Ecuador ha estado durante 7 años expuesto a un continuo ataque a todo el aparato estatal, a toda su capacidad y fortaleza. De un nivel del 15% de inversión pública que llegamos en el 2013, 2014, en el gobierno del presidente Correa, hemos bajado casi que al 1.5% de inversión pública. Es un virtual desmantelamiento del Estado y de su participación en la economía. No es posible, digo, recuperar ese Ecuador de convivencialidad adecuada si es que no recuperamos una capacidad productiva o de intervención productiva del Estado. Es más, solamente con esa participación extremadamente profunda y fuerte, recuperando, ya digo, niveles como del 15% de la inversión sobre el PIB, podemos atraer la inversión privada. No es a la inversa. No es que la inversión privada nacional o extranjera, nacional sobre todo, va a venir si es que no hay recuperación de capacidad del Estado. Es la capacidad de recuperación del Estado, una política de inversión pública, una política de fortalecimiento del Estado, una política regulatoria fuerte, la que puede contribuir a que los inversionistas nacionales vengan al Ecuador y no saquen su dinero y no vean en el Ecuador un país inviable, sino un país de oportunidades. Es esa política que hay que recuperar y eso tiene que ver con una, como digo, alianza política en el gobierno diferente, que dé al traste con el neoliberalismo, que contenga la economía criminal, no solamente con la represión, sino con el crecimiento económico. En algún momento, y creo que esto puede ser fácil de entender, yo decía, si es que vemos un charco de agua y dentro del charco una mancha de aceite, esa mancha de aceite es la economía criminal. Si esa mancha de aceite va haciéndose cada vez más grande, va a copar completamente el charco y lo va a inundar, si ustedes quieren, de aceite. Pero si al revés, si nosotros agrandamos ese charco, y ese charco es la economía no criminal, la economía legal, la economía de oportunidades para muchas personas, para muchos productores, no solamente empresariales, sino de todo tipo, también empresariales, vamos a restringir el ámbito de funcionamiento de la economía criminal y vamos a acrecentar el resto de la economía como fue anteriormente. Vale la pena señalar que en el mismo estudio que les mencionaba hace un momento, que dice que en el gobierno de Guillermo Lasso se lavó el 3.5% más o menos con respecto al PIB de dinero sucio, anteriormente no es que no existía, pero era muchísimo más acotado, muchísimo menos grande de lo que es ahora. ¿Por qué? Porque teníamos una economía en crecimiento durante al menos 10 años, que fueron los 10 años de la Revolución Ciudadana. Para recuperar esa posibilidad de un Ecuador de convivencialidad, además de lo ya mencionado en el ámbito de la política de seguridad integral, tiene que haber necesariamente una política de crecimiento y de desarrollo económico extremadamente agresiva. Yo decía, por ejemplo, ¿por qué no pensar para la sierra, que es un sector alicaído fuertemente en el ámbito económico, en los próximos 4 años una inversión de 10.000 millones de dólares que impliquen carreteras secundarias, infraestructura, mercados, cadenas físicas,
crédito para los campesinos, capacitación, tecnología, etcétera. Si el Ecuador no tiene 10.000 millones de dólares para su serranía, ¿de qué estamos hablando en términos de recuperación? 10.000 millones de dólares representa apenas el 2% del PIB por año. Si no pensamos en una política de recuperación de la capitalidad de Quito, con 15.000 millones de inversión para Quito, en una serie de elementos de infraestructura y de oportunidades, sobre todo para los jóvenes, distritos tecnológicos, etcétera, ¿de qué estamos hablando? Y en los dos casos estaríamos por debajo de lo que ya se hizo en el gobierno del presidente Correa. Y lo mismo para la costa, para la Amazonía y para Galápagos. Es una política agresiva nuevamente de crecimiento y de desarrollo que es posible. Me preguntaban, ¿y con qué recursos? Compañeros, facilito. Si Novoa está poniendo una pregunta en la cual podemos entrar en un arbitraje que nos drenaría 10.000 millones de dólares, ¿por qué no pensar esos 10.000 millones de dólares para lo que les estoy diciendo? Solamente recuperando determinados modificaciones en contratos petroleros, hoy totalmente favorables a las transnacionales y desfavorables para el Estado, podríamos tener 2.000 millones adicionales de dólares por año. Y si a eso se añaden condiciones de negociación mucho mejores, mucho más favorables para el Estado, por ejemplo, con las telefónicas, son nuevos ingresos. Y si a eso se añade una voluntad política de recuperar los impuestos, que Novoa no lo está haciendo porque está incluso su interés familiar de no hacerlo, son 1.500 millones de dólares adicionales. Entonces, no es que no hay dinero, es que no hay dinero para los objetivos nacionales, para los objetivos democráticos, para los objetivos populares. ¿Por qué? Porque la alianza política que conduce el país y que la ha conducido durante los últimos 7 años ha sido contraria a este objetivo democrático, popular y nacional. Entonces, concluyendo, ¿cuál sería la perspectiva para el 2025? Yo creo que es una perspectiva positiva, alentadora y optimista si es que nos proponemos una alianza política que pueda recuperar un gobierno para impulsar una política completamente diferente a la que se han venido haciendo en los últimos 7 años. Pero son, obviamente, perspectivas negativas, obscuras, desalentadoras, si es que se mantiene en el gobierno la misma alianza que ha venido conduciendo el país los últimos años. ¿De qué depende eso? Depende de que tengamos la claridad, la madurez, las organizaciones políticas, por ejemplo, todo el ámbito llamado progresista, pero no solo el ámbito llamado progresista, sino mucho más allá de eso, si tenemos la capacidad, la madurez, la conciencia, la necesidad imperiosa y poner eso por delante a cualquier otro objetivo de esa recuperación del gobierno y de la conducción del Estado. Uno de los elementos que se ha dicho, lo voy a mencionar solo de paso, es que precisamente esta disrupción que estamos hablando en todos los ámbitos tiene que ver con el debilitamiento institucional que ha tenido el Ecuador, en todos los ámbitos. Debilitamiento institucional en el Ejecutivo, en el ámbito de los partidos, en el ámbito de la justicia, en todos los ámbitos, y que esa debilidad atrae, pues, a grupos irregulares, porque ven un país con un Estado muy débil. Fortalecer la institucionalidad significa fortalecer desde una línea de beneficio a la mayoría. Yo la llamo democrática, popular, nacional, pueden poner el calificativo que quieran, progresista, de izquierda, lo que sea, pero que implica una alianza política que conduzca de una manera diferente los intereses de la sociedad y del Estado. Yo me quedaría hasta ahí, compañeros, son 30 minutos que he hablado, creo que es suficiente y que podemos entrar a conversar. Muchas gracias. Micrófono, Pedrito. Gracias, muy amable. Decía, gracias, Diego, compañeros, tienen, ¿no es cierto?, la posibilidad de levantar la mano para darles la palabra. Recibiremos 3 preguntas, allí contestará Diego las 3 preguntas y luego iremos a una siguiente ronda.
Bien, compañeros, vamos a dar la palabra a eh, Jimmy Mark, César Pila y Jorgan Macons. Tiene la palabra el compañero Jimmy Mark. Por favor, compañeros, sí les ruego que seamos concretos en las preguntas para poder dar la oportunidad de que participen otros compañeros también. Sigan ustedes. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Buenas noches, soy Jimmy Mar de Esmeraldas. Yo entendí bastante lo de Diego Borja, lo que la explicación. Yo no sé si es pregunta o no sé si es sugerencia. Diego, en el caso, eh, puede ser que Novoa nos esté pintando toda la payasada esa y de mentira, pero los cojudos somos nosotros, que no nos unimos. Yo veo tanta falencia en las redes, tanta falencia en las redes. Yo no sé si me conocen, yo soy Jimmy Mar, yo tengo todo, es Jimmy Mar, sobre todo en Twitter. Aquí hay compañeros que por supuesto yo conozco, yo soy cubano, llevo muchos años acá, pero te lo conozco todo. Es muy difícil que no conozca algo así. Por ejemplo, Luis Reina lo conozco, que fue concejal de Quito, ¿cierto? No sé si todavía eres concejal todavía, Luis. Y te conozco y trabajé en la Asamblea Nacional también, el 17-21. Entonces, en el tema Borja, a mí me gustaría dar esta conversatorio sobre redes. Tenemos que ser más persuasivos, tenemos que ser más unidos. Ahí nos gana, la derecha nos gana. Mira, ahora mismo es buenísimo lo que estás haciendo. ¿Y cuántos compañeros habemos aquí? Entonces, eso nos falta mucho en esa unidad. Y no vamos a ganar en el 25 si no nos unimos y le damos duro, porque además tienen tanta falencia ellos para darle. Todo lo que has explicado está tan claro, pero si no nos unimos y le damos donde tenemos que darle, vamos a seguir quedándonos porque los de la derecha se unen al final en segunda vuelta y nos joden, nos Gracias. joden. Compañero, ¿puede Ya. contestar la pregunta para poder dar paso No, a... eso yo Ya, decía que no sé si es pregunta o si es ya, sugerencia. Hacer perfecto. un conversatorio sobre cómo unirnos para darle a la derecha y ganarles. Perfecto. Gracias, Jimmy. Gracias a ustedes. Gracias. Por favor, el compañero César Pila. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por permitirme participar. Saludos al economista Diego Borja. Le habla un docente y profesional de salud mental que ha ido viendo cómo el sector neoliberal ha ido avanzando en lo que tiene que ver con el captar a la población con ideas que en cierta forma tienen una base de izquierda. Pero bueno. Hemos hablado de lo que tiene que ver con el sector delictivo, se ha escuchado la explicación de qué va a pasar o cómo está pasando y qué es lo que podría pasar, pero mi inquietud va en el aspecto de, desde el punto de vista del Estado en la educación, tomando en cuenta que hoy en día la educación ya no es lo que la gente quería o quiere, es decir, que lo que teníamos hace 10 años o el sistema educativo no es el que está buscando hoy en día en la población. ¿Cómo podemos o qué podríamos hacer para que el sector educativo, desde la parte económica, pueda orientarse de otra manera, ya que, como le decía, lastimosamente, hace 10 años el sistema educativo era otro y las necesidades son otras actualmente también? ¿Cuál sería la propuesta, cuál sería la postura y cuál sería la visión para el nuevo sistema educativo? Y con eso captar a esos votos, porque recordemos que en las últimas elecciones, lastimosamente, las propuestas para educación no respondían o no se asentaban en una realidad real de tanto docentes, estudiantes o como los demás personas del sistema educativo. Eran superficiales basadas en un antecedente o en un pasado que lastimosamente ya no existe, es distinto ahora. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál sería la propuesta? Gracias. Gracias, compañero César. Muy bien. Avanzamos en la última pregunta con Jorgan Macons.
Muy buenas noches, compañeros, compañero Pedro, y también al economista Diego Borja. Dos preguntas. Sabemos que el Ecuador, el pueblo ecuatoriano carece de conciencia cívica, carece de formación política, carece de sensibilidad social. Se ha visto claramente la apatía del pueblo en estos últimos 7 años. Entonces, ¿qué haríamos para contrarrestar eso? Sabemos que esta actitud del pueblo tiene mucho que ver con la manipulación de las mentiras, con que machaca y machaca día y noche la prensa corrupta, hegemónica, mentirosa, mercantilista. Y segundo, ¿qué debemos hacer ya, pero ya, para evitar que sigan robándose al Ecuador en peso, como por ejemplo con esto de que el OCP ya debió estar en manos del Estado? Ahí es el oleoducto por el cual se transporta todo bueno, la gran mayoría del transporte de petróleo y pues que resulta que eso ya debió estar en enero en manos del Estado para que el Estado no pague por el transporte del crudo pesado, y eso significa cientos de millones de dólares para el Ecuador. Sin embargo, ahí está Noboa con sus compinches, Lazo, porque todos ellos son, con Moreno son una sola argolla. No es que, no hay pero por dónde engañarse. Entonces, mire, esto de los CP es gravísimo. Son cientos de millones de dólares que ahorita está metiéndose la compañía que ya debió entregar el OCP al Estado ecuatoriano, y sin embargo, con los chanchullos y manejos de este Gracias, compañero. nacido en Miami, Noboa, pues no hacen nada en beneficio del pueblo. Muchas gracias. Adelante, Diego, por favor. Bien, bueno, yo veo que de una u otra manera las tres intervenciones de los compañeros van de la mano, ¿no? Jimmy nos decía unidad, César nos dice, bueno, ¿qué planteamiento existe en el ámbito de la educación? Y Jorgan nos dice, el Ecuador ha estado expuesto 7 años a un machaca y machaca de un conjunto de mentiras y de un relato que lo que hace es facilitar que determinados grupos digieran mentiras continuamente repetidas, ¿no? ¿Qué hacer? Yo creo que tenemos muchas cosas que hacer y en muchos ámbitos. En primer lugar, yo creo que más allá de los elementos generales que se puede plantear en un conversatorio como este, ya la definición más concreta de distintos ámbitos desde una perspectiva democrática, popular, nacional, tiene que ser un trabajo mancomunado, un trabajo en el cual puedan confluir muchas voluntades. Por ejemplo, en el tema de la educación, yo creo firmemente que es indispensable que el Estado vuelva a asignar al ámbito educativo niveles de inversión y de gasto mucho mayores de lo que ha venido haciendo en los últimos años desde el gobierno de Moreno. Y desde esa voluntad de entregar recursos de inversión y capacidad de operación del sector educativo, poner al día una política educativa con lo que son las necesidades actuales, después de todo ese periodo de virtualización que vivimos durante la pandemia y que cada vez y cuando lo volvemos a vivir, que han cambiado muchas cosas y que implica que gente que conoce en detalle y en profundidad los temas pedagógicos en los distintos niveles pueda participar ya en lo concreto. Pero en términos generales es indispensable, compañeros, volver a tener una asignación de inversión pública y de capacidad operativa, gasto público para la educación en sus distintas fases. En la fase preescolar, en la fase escolar, en la fase del bachillerato y en la fase universitaria. Y en la fase universitaria. Yo creo que es indispensable volver a ver el ámbito de la educación superior vinculada a la innovación, vinculada a la tecnología, vinculada al conocimiento, de una manera
acorde con las necesidades del siglo XXI. No tenemos por qué someternos a eso de que como el Ecuador es un país más atrasado económicamente, entonces no tiene que hacer inversión de punta en educación superior, en investigación, en conocimiento. Por el contrario, creo que es indispensable. Y el tema también de la educación técnica o de la educación intermedia que tiene que ser trabajado. En términos generales, digo yo, esto tiene que ver con una mayor inversión y una capacidad operativa del ámbito educativo. Ya en términos programáticos, pues serán los pedagogos, los expertos los que nos vayan diciendo cómo adecuar esa educación a las necesidades actuales de este momento del siglo XXI. Sin educación, simplemente un país no tiene futuro. Hay este momento una discusión importantísima en Europa, particularmente en Francia, de cómo se ha vulnerado a todo el sistema educativo público que en su momento tuvo efectos importantísimos en el bienestar de Europa y de Francia en particular. Yo creo que en el caso ecuatoriano, montándonos en la ola del siglo XXI, es nuevamente indispensable, como lo hizo en su momento también ya el gobierno de la Revolución Ciudadana, volver a apostar por la educación en los distintos niveles y en los distintos ámbitos que eso implica, ¿no? Además, con otras connotaciones. Veía en días pasados los estudios de este barómetro latinoamericano. Uno de los aspectos que más me golpearon en términos personales es la pérdida de confianza en los ecuatorianos con respecto al prójimo, con respecto al otro. O sea, no confiamos ni siquiera en nuestra misma gente, en las redes familiares, en la familia ampliada, en las redes barriales, en el vecino. Es decir, está vulnerada la convivencialidad. Y eso tiene que ver también con una merma de las políticas, de las asignaciones en educación, en cultura, en deporte. No vamos a poder tampoco salir de esta crisis que estamos viviendo de criminalidad si no damos alternativas en estos ámbitos que son de cohesión. El sí se puede hace referencia al sí se puede en el fútbol, pero sí se puede en la bicicleta, sí se puede en el box, sí se puede en las pesas, sí se puede en las carreras de fondo. Es decir, tiene que ver con la recuperación de un ámbito de educación, cultura, deporte, convivencialidad que nos permitiría volver o crear o recrear una sociedad cohesionada que hoy día la hemos perdido. Elemento muy preocupante. En ese mismo estudio, por ejemplo, es preocupante que a quien más le confían los ecuatorianos es a las Fuerzas Armadas, es decir, a la fuerza militar. No es malo en este momento que necesitamos una fuerza militar capacitada para cuidar de los ciudadanos, pero sí es malo que veamos como la única alternativa, la alternativa autoritaria y la alternativa de la dictadura. 57% de los ecuatorianos en este estudio de barómetro latinoamericano apoyarían una dictadura. ¿Por qué? Por el desprestigio de la institucionalidad democrática, por el ataque y vulneración que ha hecho el neoliberalismo de la institucionalidad democrática, por la falta de cohesión social, por la falta de participación social, por la falta de involucramiento y de acción cívica que tenemos los ecuatorianos, que hay que recuperarlo. Y eso es una política de Estado y es una política de concertación y de convergencia, ¿no? Elemento fundamental. Jimmy nos decía el tema de la unidad. Claro, ahí tenemos que dar un golpe de efecto. Si nosotros seguimos, ¿no?, desde la política en esta falsa dicotomía que ha creado el Estado, que ha creado el bloque en el gobierno, el bloque en el poder, de correísmo, anticorreísmo, simplemente lo que estamos haciendo es el juego a una política disfuncional para mantener esta situación cada vez más perversa para los ecuatorianos. Es necesario salir de ese relato, ¿no?, y plantear elementos disruptivos en términos positivos, como los que he mencionado ya, y que podrían significar que la sociedad entre a una discusión fuera de esta perversa dicotomía correísmo-anticorreísmo. Y eso pasa por elementos de unidad renovada con lo que necesita el Ecuador ahora en el segundo decenio del siglo XXI, ¿no? Y el tema de la conciencia cívica que hacía mención Jorgan tiene que ver con todo lo que estamos mencionando. Entre esos elementos que tienen que ver con la defensa de los bienes públicos como la OCP y otras cosas que están continuamente en riesgo con estos gobiernos neoliberales. Un elemento crucial, y con eso termino esta parte, es que
a esa estrategia, si ustedes quieren, de una unidad, no de una unidad de signos y de nombres y de, no, a una unidad en cuanto a un programa de recuperación de una política nacional democrático popular, tiene que venir una estrategia comunicacional acorde con el siglo XXI. Yo no creo, compañeros, en la banalización de la política. Es decir, yo no creo que frente al muñeco de cartón de Novoa, nosotros que tenemos que sacar alguna cosa banal. No. Yo creo que frente a la banalización de la política, que es un instrumento de las derechas, debemos responder con la disrupción, con la rebeldía, con las 3 R's que dice en algún estudio monedero de Podemos. Dice, la R de la revolución, la R de la reforma y la R de la rebeldía. La rebeldía no solamente puede ser la de los libertarios de Milei, la rebeldía también puede ser la de los jóvenes que irrumpen contra un estado de situación que los vulnera, que los posterga y que les excluye. Y la rebeldía puede ser también en el ámbito cultural y en el ámbito deportivo y en el ámbito de la creación. Y la revolución está presente, porque sin revolución tampoco perderíamos completamente la identidad, pero también la reforma. Entonces, alternar revolución, reforma y rebeldía, creo que ese debería ser el elemento de unidad, el elemento de cohesión y el elemento de recuperación de un país viable.